Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Vamos a mirar cómo nos fue. Yo espero que todos ganen, Señor, por favor, que todos sepan bien, Señor. Primera pregunta, Apocalipsis es A, descubrir, B, ocultar, C, escrito sagrado, D, amor. ¿Quién respondió amor? ¿Tú qué respondiste? Sí, la A, descubrir. Y tú la C, escrito sagrado. ¿Quién respondió amor? ¿Tú? ¿Y tú? No, vamos a tener que abrazarlos. Ellos necesitan... ¿Se acuerdan que cuando estábamos entendiendo y estudiando, cogimos un confitico, lo destapamos y dijimos es descubrir lo que estaba oculto, revelar lo que no se conocía? La respuesta correcta es la A. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan? Bien. Pregunta 2. Apocalipsis revela A, los juicios de Dios, B, el anticristo, C, las iglesias, D, a Jesucristo. A ver, hermano Hamilton, ¿qué respondiste? Me parece que la A, los juicios de Dios, dice el hermano Hamilton. A ver, ¿quién me responde por acá? Tú. La A, los juicios de Dios. A ver, Gabrielito. ¿Quién piensa que revela las iglesias? ¿Quién contestó las iglesias? Tú. ¿Quién respondió que al anticristo? De pronto los que están en casa respondieron que el anticristo, ¿cierto? Aquí ninguno. Bien. Acuérdense que el texto empieza, este es el Apocalipsis de Jesucristo. Así que Apocalipsis revela a Jesucristo glorificado como ganador de toda la historia. Bien, tercera pregunta. Jesucristo le dio la revelación A, Mateo, B, Juan, C, Pablo, D, Antipas. ¿Quién respondió Pablo? ¿Quién respondió Pablo? ¿Quién? Ahí sí no dicen quién. No, pero puede ser que los que están en casa, desde casa están respondiendo también. La respuesta correcta es B, Juan. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que su siervo Juan lo diera a sus profetas y éste lo recibió por medio de un ángel. Entonces la respuesta correcta es Juan. Repasemos. Juan el apóstol escribió 5 libros. El Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera carta que lleva su nombre Juan y Revelación o Apocalipsis. Vamos con la cuarta pregunta. La más grande de las bendiciones Dios la da a quien con Apocalipsis A, lee en público, B, escucha, C, obedece la profecía, D, todas las anteriores. ¿Quién dijo C? Obedece la profecía, dices tú.
La respuesta correcta es D, todas las anteriores. Mire lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 1. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo del cumplimiento está cerca. Recuerden que ahí nos tomamos mucho tiempo en decir, uno lee, todos escuchamos, pero además todos obedecemos. Siguiente pregunta, pregunta número 5. ¿Qué día de la semana empezó la revelación a Juan? A, lunes. B, miércoles. C, domingo. D, viernes por la noche. Por favor, levanten la mano los ganadores de D, viernes por la noche. Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Quiénes pusieron D, viernes por la noche? A esto lo que les gusta es la rumba, solamente. El versículo 10 de Apocalipsis 1 dice, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. Y habíamos tomado la traducción en lenguaje actual, y la traducción en lenguaje actual nos aclara que el día del Señor es el domingo. Así que fue un domingo. Por eso les decíamos, celebramos culto a Dios de manera muy especial el domingo. Además, porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana, que es domingo. Vamos a tener que hacer un culto el viernes por la noche. Siguiente. ¿En medio de cuántos candeleros Juan vio al Hijo del Hombre? A, 1, B, 100, C, 1000, D, 7. Respuesta correcta. Bien, aplauso para todos. Bien. Y la última pregunta. Cuando Juan escuchó la voz de Jesucristo, esta era ¿cómo? A, como voz de trompeta. B, flauta. C, catarata. A y C son correctas. A y C son correctas. Ya vimos la primera parte que dice como de trompeta, pero más adelante la vuelve a escuchar y dice que como cataratas. Vamos a mirar. Tenga un momento su Biblia a la mano. Y vamos a ir al versículo 12 de Apocalipsis 1. La respuesta correcta era la D, o sea, como de trompeta y como de cataratas. Mire lo que dice el versículo 12. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Versículo 10. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Primera vez que lo escucha, como de trompeta. Ahora vámonos al versículo 15. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Entonces mira, aquí hay 2 figuras. Solo hemos estudiado la de trompeta, o sea, bien. Nos falta estudiar porque hay como de catarata, pero se supone que debemos escuchar y leer todo el texto. Aplauso para todos ustedes. ¿Les gustó el ejercicio? Chévere que estemos recordando. Bien, pero además en las últimas semanas hemos estado viendo cómo es el Dios de la iglesia, es decir, qué es lo que Jesucristo está manifestando y qué es lo que Juan está viendo. Y dijimos en primer lugar que tiene una voz solemne, por eso la primera parte es como voz de trompeta. Voz de trompeta significa que tiene solemnidad en su voz. Luego nos vamos a enterar que cuando habla como cataratas es porque viene un tremendo juicio, entonces tiene las 2 características. En segundo lugar, vimos que vive en medio de las iglesias. Ya vimos que Juan vio
al Hijo del Hombre en medio de 7 candelabros o 7 candeleros. Esos 7 candeleros representan a las iglesias, la unidad de la iglesia, la perfección de la iglesia. Pero hace 15 días además vimos cómo es su vestidura y vimos que su vestidura tenía 2 características, una túnica que le llega hasta los pies, y esa palabra túnica vimos que era la misma expresión que en hebreo se usaba para hablar de la vestidura del sumo sacerdote. Y vimos además que tiene una banda de oro que está ceñida junto a su pecho, y dijimos que a diferencia del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que tenía que llevar en el efod el nombre de las tribus de Israel y en el pectoral unas piedras que recordaran a los hijos de Israel, y que cuando las llevaba en el efod, entonces significaba que él las recordaba mientras estaba delante de Dios, y que cuando las tenía en el pectoral era una forma como él les hablaba con misericordia, con justicia al pueblo de Israel. Y dijimos que ya Jesucristo no tiene ni ese efod ni ese pectoral, ahora tiene una banda ceñida a la altura del pecho, y dijimos que es de oro porque representa a todos los que han depositado su fe en él. Mencionamos además que el apóstol Pedro dice que nuestra fe, que es probada, es más preciosa que el oro. Y de ahí concluimos algunas cosas. Una de ellas es que Jesucristo nos recuerda todo el tiempo, y ese cinto de oro significa que Él es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros con su propia sangre. Esta noche quiero que hablemos acerca de un solo detalle, y seguramente este mensaje va a ser muy corto, pero deseo que usted lo aproveche tremendamente. Vamos a hablar de su cabellera. Su cabellera. Leamos una vez más los versículos 13 y 14. Dice: en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Mientras estudiaba este sermón, pensé en por qué quería resaltar el evangelista la forma como ve la cabeza, la cabellera y posiblemente la barba del Señor Jesús. Cuando en la Biblia se habla de cabello, está hablando exclusivamente del pelo que surge de la cabeza. Pero Juan está tratando de decirnos que hay una cabellera, porque en las versiones más antiguas dice su cabeza y su cabello, y eso puede incluir inclusive su barba y su cabello, y tienen una misma característica. Para Juan va a ser muy importante decirnos cómo vio la cabeza, el cabello, la barba del Señor, porque ustedes recordarán que el profeta Isaías había anunciado que cuando Jesucristo viniese, cuando el Mesías llegase, una de las cosas que el pueblo iba a hacer es que le iban a arrancar las barbas. Y aunque en ninguno de los evangelios nos dice ese detalle, seguramente la profecía de Juan se cumplió, y mientras Jesús era torturado, su barba era arrancada. Pero también ustedes recuerdan que una de las características que tuvo la crucifixión del Señor Jesús es que a Él le pusieron una corona de espinas. Y esa corona de espinas no fue medio puesta como para hacer una medio coronación. Los evangelistas inclusive afirman que cogieron un palo y le daban sobre la corona de espinas, de tal forma que le crearon tremendas heridas en su cabeza, en su cuero cabelludo, en su cabello. Así que será muy importante estudiar o ver o tratar de entender por qué Juan quiere narrarnos cómo vio la cabeza del Señor. Ya no la está viendo con las heridas que le causaron cuando fue crucificado. Ahora lo está viendo de una manera gloriosa. Pero también creo que es importante resaltar esto, porque puede ser que una de las partes del ser humano que es tratada y cuidada con mayor regularidad es el cabello. Puede ser que usted sea una de las personas que se baña todos los días, y he visto algunas costumbres en algunas damas que no se lavan el cabello todos los días. Sin embargo, la costumbre
médica es que el cabello debería lavarse todos los días. Y una de las cosas que hacemos con mucha regularidad es eso, asear el cabello, cortarlo e incluso para algunos tinturarlo hace parte de su costumbre de cuidado personal. También es cierto que hay una generalidad con el cabello y es la inconformidad. Yo no sé si usted ha visto que las personas normalmente nunca están conformes con su tipo de cabello. Las que tienen el cabello liso se hacen crespos y las que son crespas entonces lo alisan. Es una extraña actitud que todos tenemos. Entonces usted ve una muchacha lisa y compra el enredadorcito, el que hace los rulos. Y usted ve una muchacha crespa, de esas que cuando sale del cabello, ustedes se acuerdan cuando metieron a la pantera rosa a la lavadora y salió esponjosa. Sé que hay personas que pueden luchar por eso o sufrir por eso, pero es algo raro. Todos están inconformes con su cabello. Si hablamos médicamente, y por favor escuche esto porque para escribir esto lo he tomado de una revista médica. Si hablamos médicamente, debemos decir que el sistema neurológico se extiende hacia el exterior de nuestro cuerpo físico a través de las terminaciones nerviosas que se prolongan desde la espina dorsal y las inervaciones nerviosas, que son los enlaces que se establecen entre diferentes fibras. Escuche esto, cada cabello es una antena orgánica que recibe señales externas y nos alertan para preservarnos del medio ambiente, de la localización de objetos cercanos a la cabeza y nos proporcionan sensores frente a objetos de altura. Tengo un leve feedback. ¿Había pensado usted en esto? Mire esto, el cabello nos preserva del medio ambiente. El cabello nos ayuda con la localización de objetos cercanos a la cabeza, es un sensor. Cuando usted siente que algo está cerca a su cabeza, usted lo está sintiendo por su cabello. Las personas alopésicas o calvas tienen problemas con esto, pierden esa sensibilidad. Y además nos proporcionan sensores frente a la altura. Sigo leyendo lo que dicen los doctores. Cuando se permite que el cabello de la cabeza alcance su completa longitud madura, entonces fósforo, calcio y vitamina D son producidos entrando en el líquido linfático y finalmente el líquido cefalorraquídeo a través de los dos conductos en la parte superior del cerebro. Este cambio iónico crea una memoria más eficiente y conduce a una mayor energía física, la mejora de la resistencia y paciencia. Si usted no cuida y protege con nutrientes reparadores su cabello, no solo pierde esta energía extra y alimento, sino que su cuerpo debe entonces proporcionar una gran cantidad de energía vital y nutrientes. Por eso es que usted ve que cuando están ofreciendo un champú, lo ofrecen con todas las características de parecer más un remedio o una vitamina que simplemente un producto para el aseo o para la higiene. Miren todas las características que tienen. Cuidar el cabello es necesario, cuidar el cabello es importante. Personalmente yo no conocía todas estas facultades que tiene el cabello y todo lo que significa para nosotros. Pero si nos vamos a la Biblia, en la Biblia la pérdida del cabello podía ser una señal de una enfermedad que era la lepra. Y esa enfermedad que era la lepra significaba que una persona había cometido uno o varios pecados. La Biblia dice que la calvicie podía ser un síntoma de esa enfermedad, y aunque no todas las veces la calvicie era por causa de la lepra, como ya dije, sí era una señal de observación y cuidado mientras había un diagnóstico. Vamos a mirar lo que dice Levítico capítulo 13, versículos 40 y siguientes. Dice: si a alguien se le cae el pelo de la nuca y se queda calvo, es puro.
Si se le cae el pelo de las sienes y se queda calvo, también es puro. Versículo 42. Pero si en su calvicie de la nuca o de las sienes le aparece una llaga rojiza, se trata de una infección que le ha brotado en la parte calva. El sacerdote deberá examinarlo. Si la inflamación es rojiza, parecida a las infecciones de la piel, se trata entonces de una persona infectada e impura. El sacerdote la declarará impura por esa llaga en la cabeza. La persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando, ¡impuro, impuro! Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Así que la Biblia ya nos está empezando a dar una noción de por qué Juan resalta que el Señor Jesús tiene cabello y además tiene un color especial. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo no es calvo, y no es calvo porque aunque Él llevó nuestros pecados, aunque Él cargó el peso de cada uno de nuestros pecados, Él se hizo pecador sin serlo por causa de nosotros. Jamás fue hallada impureza ni pecado en Él. Ahora bien, cuando el apóstol Juan nos dice que está viendo la cabeza y los cabellos del Señor Jesús, ese detalle no puede pasar por alto. Porque así como la calvicie podía ser un síntoma de lepra que representa el pecado, en la Biblia, escuche bien esto, en la Biblia el cabello representa dos cosas: honor y dignidad. En la Biblia el cabello significa honor y dignidad. También la Biblia nos muestra que hay otro tipo de calvicie, la calvicie involuntaria, es decir, aquellos que no es que se les esté cayendo el cabello, sino que toman la decisión de cortarse el cabello y raparse. Hoy tenemos dos protagonistas de nuestra tele. Ellos han tomado la decisión de cortarse el cabello. Pero en la Biblia, tenemos tres. Pero en la Biblia, raparse la cabeza era un acto simbólico. Y ese acto simbólico significaba que una persona se estaba despojando de su gloria personal y que además era una manera de llevar la angustia al punto más profundo. Se rapaban la cabeza las personas que tenían un duelo por la muerte de un familiar. Se rapaban la cabeza las personas que habían cometido un pecado contra Dios y decidían purificarse completamente al punto de cortarse todo lo que fuera pelo en su cuerpo, cejas, barba, cabello, y se lo rapaban voluntariamente. Pero inclusive se rapaban la cabeza porque muchas personas hacían un voto a Dios. Un voto es una promesa en la que las personas le dicen a Dios: si tú me concedes esto, yo te prometo esto. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que cuando la mamá de Samuel, que se llamaba Ana, era una mujer estéril, un día ella fue a orar al templo y allí estaba el hombre de Dios que se llamaba Elí, y ella estaba orando muy amargamente, y dice la Biblia que lloraba y que aunque movía sus labios no se escuchaba lo que decía. Así que Elí, que era el sumo sacerdote, vino y le dijo: mujer, vete para tu casa y pasa tu borrachera allá. Y ella le dice: ay, Señor mío, no me tenga por una mala mujer, no es que yo esté borracha, es que tengo amargura de espíritu y he venido a hacerle una petición al Señor. Dentro de la oración que ella estaba haciendo, ella le estaba diciendo al Señor: mire, Señor, mi esposo tiene otra esposa, ella tiene hijos, esa mujer me maltrata, constantemente me manipula, me trata mal, y aunque tengo el amor de mi esposo, yo no he podido tener hijos, Señor. Y vino el voto, le dijo: Señor, si tú me concedes tener un hijo, yo te prometo que yo voy a entregarte a ese hijo para que te sirva toda su vida. Entonces el hombre de Dios le dijo: ¿sabes qué? Vete a tu casa y que Dios te conceda lo que le has pedido.
En ese momento ella cambió de actitud y parece que la respuesta del hombre de Dios fue como un respiro para su alma. Dice la Biblia que ella fue, comió, se alegró y volvió a su casa donde vivía con su esposo. Un día, el esposo, que se llamaba Elcaná, vino donde ella, tuvieron intimidad, tuvieron sus relaciones sexuales y dice la Biblia que ese día Dios se acordó de ella y ella quedó en embarazo. Efectivamente, el niño nació. Pero al siguiente año de cuando el niño nació, o a la siguiente subida que tenían que hacer a Jerusalén para celebrar una fiesta al Señor, ella le dice a su esposo, mira, este año yo no voy a subir, y no voy a subir mientras destete al niño, porque yo le prometí al Señor que si Él me daba un hijo, entonces yo lo consagraría a Él para toda la vida. Pasaron algunos años, la Biblia no nos dice exactamente cuántos, pero algunos estudiosos pueden decir que tal vez el momento en que ella entregó al niño fue a los 2 o 3 años. Lo subió hasta el santuario y cuando llegó donde Elí, el hombre de Dios, le dijo, mire, yo soy la sierva que estuve hace algunos años orando acá. El Señor me concedió la petición y yo he venido a cumplirle la promesa al Señor que le hice. Yo le dije que si Él me daba un hijo varón, yo lo entregaría para que le sirviera a Él toda la vida. ¿Y sabes qué pasó? Lo dejó sirviendo en el templo del Señor y se fue para su casa. ¿No les parece a ustedes muy desgarradora esa situación? Yo pienso, por ejemplo, no sería capaz de abandonar a Victoria dejándola al cuidado de otras personas y yo irme. Pero ella cumplió su promesa al Señor. ¿Por qué? Porque ella era estéril, así que era un milagro. Luego de esto, la Biblia dice que Dios le concedió tener otros hijos e hijas y ella cada año subía al templo del Señor y le daba regalitos a su hijo. Así que hacer votos es válido. Tú puedes prometer al Señor algo cuando estás pidiendo, pero la regularidad del voto, la perfección del voto está en que si prometes, debes cumplir lo que prometes. Hay un texto en la Biblia que dice, ten cuidado con tu boca, no te apresures a prometerle al Señor, no sea que después no seas capaz de cumplir tus votos. Aquí en la iglesia tenemos una costumbre santa, que es una costumbre tradicional. Nosotros ocasionalmente les decimos a ustedes, hermanos, ¿podrían ustedes hacer un voto al Señor? Aparte de sus diezmos y ofrendas, ¿podrían ustedes hacer una promesa al Señor de dinero? Tenemos esta necesidad en la iglesia y le gustaría a usted participar mientras podemos resolver esa necesidad. Y ustedes dicen, sí, yo doy 50,000, yo doy 20,000, algunos dicen yo doy 5,000. Y luego cuando reunimos el dinerito, nosotros les decimos, ya no tienen que entregar más ese dinero, ya hemos cumplido con nuestra obligación. Esos son votos que hacemos hoy. También usted, si tuviera un deseo, una necesidad, usted pudiera hacer un voto. Pero volviendo al tema, en la Biblia, cuando los hombres de Dios hacían un voto a Dios, también lo que ellos hacían era raparse la cabeza. En Hechos capítulo 18, versículo 18, la Biblia dice, Pablo permaneció todavía en Corinto algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencrea, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Era una señal que él estaba dejando en su cuerpo diciendo, Señor, yo dejo aquí mi honor y mi dignidad porque voy a cumplirte la promesa que hice delante de ti. La Biblia no nos dice con exactitud cuál fue el voto que hizo el apóstol Pablo, pero nos dice cuál fue la señal que puso en su cuerpo para cumplir el voto. Entonces, así como la calvicie voluntaria por medio de raparse puede indicar renunciar al honor y a la dignidad y puede significar también la pérdida de la gloria personal, el cabello es siempre visto en la Biblia como la gloria de una persona. El cabello es una expresión de su valor. Querida iglesia, Juan nos está diciendo que aún el cabello del Señor Jesús es una muestra de su gloria y dignidad. Y Juan además va a decirnos que esa gloria y dignidad en el cabello del Señor
tiene color. Versículo 14. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. El color que está mencionando Juan allí cuando dice blanca como la lana, blanca como la nieve, en realidad lo que está demostrando es que Jesucristo en su honor y en su dignidad es completamente puro. Juan está observando la santidad de Dios, está observando la santidad del Señor Jesucristo y está confirmando algo. Hermanos, Jesucristo es puro y la gloria de Jesucristo radica en esto. Él fue puro y sin mancha, sigue siendo puro y sin mancha y eternamente será puro y sin mancha. Además, la Biblia nos invita a nosotros a hacer una reflexión frente a esa pureza y santidad del Señor. El apóstol Juan, el mismo Juan que escribió Apocalipsis, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 3, dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y sin duda alguna Él no nos está diciendo: muchachos, vayan a tinturarse el cabello de blanco para que demuestren ustedes su pureza y santidad. Lo que está diciendo es que la pureza y la santidad que en Él es propia de su naturaleza, de su divinidad, nosotros empezamos a obtenerla cuando conscientemente deseamos parecernos a Él, no por cómo nos comportamos, sino por el deseo que tenemos de verlo manifestado a Él en su gloria. Si ustedes observan, el detalle de Juan es todo el que tiene esta esperanza en Cristo. Pero a la vez, en Hebreos capítulo 4, versículos 14 y siguientes, se nos confirma lo que Juan está viendo. Juan está viendo a Jesucristo puro y sin mancha. Y permítame, reflexionemos un momento en esto. Querida iglesia, todos nosotros hemos pecado, todos. No hay ninguno en este lugar, no hay ninguno en el mundo, no hay nadie que pueda decir que no ha pecado y está diciendo la verdad. Todos hemos pecado, pero hay uno, y mediten estas palabras: hay uno que nunca ha pecado, jamás lo ha hecho. Jesucristo jamás dijo una mentira porque se sintió entre la espada y la pared y quiso salir bien librado queriendo tener buenas relaciones con todos. Jesucristo jamás miró a una mujer para codiciarla. Jesucristo jamás puso su esperanza en quitarle el bien a una persona para él enriquecerse. Jesucristo jamás maldijo a alguien porque lo estaba insultando. Jesucristo nunca ha pecado. Y a usted le puede parecer esto imposible, pero la santidad de Jesucristo radica en dos cosas. Primero, que Él es Dios, pero también en que en su forma humana, la Biblia nos va a decir que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero en todo fallado sin pecado. En Hebreos capítulo 4, versículos 14 y siguientes dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Gloria al Señor. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Muchas personas que han escuchado el Evangelio e incluso muchos creyentes tienen dificultades para entender la gracia de Dios porque ellos buscan hacerse perfectos creyendo que la perfección en ellos les podrá dar entrada al trono de la gracia de Dios. Pero no es esto lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que no me presento ante Dios el Padre para decirle: Señor, ya me he purificado y ahora vengo delante de ti.
Lo que el escritor está diciendo es que ahora, gracias a que Jesucristo nunca pecó, podemos acercarnos ante el Padre para decirle: Padre, no por mí, sino por el sacrificio de Jesucristo y porque nunca ha pecado, yo me acerco delante de ti porque necesito misericordia y socorro en este instante. Ya no depende de nosotros. Al acercarnos a Jesucristo no tenemos que decir mucho de nosotros, no tenemos ni siquiera que estar expresando nuestros dolores o culpas por lo que hemos hecho. Ahora podemos recurrir a nuestro Padre pensando en esto: nadie puede acercarse a nuestro Padre Celestial, a su trono de gracia, si no pasa a través de aquel que nunca ha pecado y que es puro y sin mancha y se llama Jesucristo. En ocasiones en nuestras oraciones usamos la fórmula: Padre, en el nombre de Jesús me acerco a ti. Y puede ser que esa expresión, aunque es cierta, termina convirtiéndose en algo repetitivo en lo que no meditamos qué significa. Cuando usted y yo invocamos el nombre de Jesucristo, no es exactamente como una llave o como una fórmula o como un mantra. En realidad lo que estamos invocando es: sé que no puedo pagarte el precio de mi pecado ni de mi culpa, pero puedo acercarme a ti por lo que Jesucristo ha hecho, por su mérito, porque Él, siendo puro y sin mancha, cargó mis pecados y se hizo responsable y culpable por mí, y por eso puedo acercarme a ti. Cuando Juan está viendo la cabellera, la cabeza del Señor Jesucristo, Él nos está recordando: podemos acercarnos confiadamente porque Él no ha pecado y en su nombre podemos acercarnos al trono de la... Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.